Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy día vamos a continuar con lo que son las estructuras especiales. Su práctica ya está en la plataforma, igualmente se los voy a mandar por el WhatsApp, ya la práctica 4, que es un ejercicio, que hoy día lo vamos a ver. Entonces empezaremos con el tema de hoy día, que son las rápidas. Entonces, otra estructura especial que tenemos son las rápidas, ¿no? Además de las transiciones, el puente canal, el desarenador, que ya hemos visto, ¿no? Y los sifones, ¿ya? Las rápidas, fíjense, se utilizan para unir dos tramos de canal, cuyo desnivel considerable se presenta en una longitud de bastante importancia en comparación con el desnivel. Antes de decidir la utilización de una de estas estructuras, conviene realizar un estudio económico comparativo entre una rápida y una serie de caídas. Los elementos de una rápida se muestran en la siguiente figura. Tenemos entonces lo que es la sección de control, la transición de entrada, el canal de la rápida, la trayectoria, el colchón amortiguador, la transición de salida y la zona de protección. Y esos son los elementos de una rápida. La transición de entrada, fíjense, une por un estrechamiento progresivo la sección del canal superior con la sección de control. La sección de control es el punto donde comienza la pendiente fuerte de la rápida, manteniéndose en este punto las condiciones críticas. En la rápida generalmente se mantiene una pendiente mayor que la necesaria para mantener el régimen crítico, por lo que el tipo de flujo que se establece es el supercrítico. Canal de la rápida es la curva vertical parabólica que une la pendiente última de la rápida con el plano inclinado del principio del colchón amortiguador. Debe diseñarse de modo que la corriente de agua permanezca en contacto con el fondo del canal y no se produzcan vacíos. Ahora, si la trayectoria se calcula con el valor de la aceleración de la gravedad como componente vertical, no habrá presión del agua sobre el fondo y el espacio del canal, por lo que se acostumbra usar como componente vertical un valor inferior a la aceleración de la gravedad o incrementar el valor de la velocidad para que la lámina del agua se adhiera al fondo del canal. ¿Ya? Entonces ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es un flujo supercrítico? ¿Qué es un flujo supercrítico? Me lo ponen al chat o al WhatsApp, depende de usted. Ya, está muy bien, Víctor. Fabián. Ya, seguimos entonces. El tanque amortiguador
el colchón disipador es la depresión de la profundidad y longitud suficiente, diseñada con el objetivo de absorber parte de la energía cinética generada en la rápida, mediante la producción del resalto hidráulico y contener este resalto hidráulico dentro de la posta. Se ubica en el extremo inferior de la trayectoria. La transición de salida tiene el objetivo de unir la fosa de disipación con el canal aguas abajo y la zona de protección con el fin de proteger el canal, sobre todo si es en tierra. Se puede revestir con mampostería. El diseño de una rápida, entonces. Vamos primero con el cálculo. Es utilizando el análisis del flujo en un perfil longitudinal, con tramos de pendiente fuerte y calculando las curvas de remanso. Cálculo del ancho de solera en la rápida y el tirante en la sección de control, usando condiciones críticas para una sección rectangular. Las ecuaciones son las siguientes. Primero tenemos el tirante crítico, que viene de la ecuación 1027, donde nos dice que B será igual a 27 el caudal al cuadrado dividido entre 8 veces la energía mínima al cubo por la gravedad. Ahora, para el inicio de los cálculos se puede asumir que energía mínima va a ser igual a E sub n, o la energía específica en el canal, y posteriormente realizar la verificación. Y también se puede suponer un ancho de solera en la rápida, calcular el tirante crítico en la sección de control por la ecuación de la energía, calcular el tirante al inicio de la transición. Además, existe una fórmula empírica para el cálculo del ancho de la rápida, la cual es la siguiente, donde B será igual a 18.78 de la raíz del caudal, dividido entre 10.11 más la raíz del caudal. ¿Ya? El cálculo de tirantes y distancias consiste en calcular los tramos con respecto a la sección de control. Puede usarse cualquier método para el cálculo de la curva de remanso, recomendándose el método de tramos fijos, usando el proceso gráfico de esta metodología que tenemos acá. Las líneas de energía, tenemos los tirantes 1 y 2, las velocidades al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, la altura h sub f, las pendientes, la longitud y delta z. ¿Ya? La ecuación utilizada es la ecuación de la energía. Entonces decimos que E sub 1 más delta z será igual a E sub 2 más delta H sub F entre la sección 1 y 2. La energía va a ser la suma de estos dos componentes, de Y1 más la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, donde delta Z será igual a la pendiente por la longitud, y delta H sub F será igual a la pendiente sub E por la misma longitud. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué es una curva de remanso? ¿Qué es una curva de remanso? Ya, muy bien, Fabián. Ya, seguimos entonces.
Marco igualmente. Y los que me están respondiendo en WhatsApp. Maestro. Ya. Ahora fíjense, esta ecuación se resuelve gráficamente con la siguiente ecuación, donde S sub P será igual al coeficiente de Manning por la velocidad dividido entre radio hidráulico elevado a la 2/3 y todo elevado al cuadrado. El borde libre en el canal de la rápida se puede obtener utilizando la siguiente fórmula, donde B por L será igual a 0.71 más 0.0371 por la velocidad por la raíz de y. Para utilizar la fórmula es necesario determinar los tirantes de agua y las velocidades existentes en los distintos puntos a lo largo de la rápida. Estas se pueden obtener considerando un tirante crítico en la energía en tramos sucesivos. Los tirantes obtenidos se deben considerar perpendiculares al fondo. Las velocidades y las longitudes se miden paralelas a dicha inclinación. El borde libre se mide normal al fondo. Entonces, el cálculo de la curva elevación tirante en el canal de la rápida trayectoria es similar a la curva parabólica, cuyo cálculo se basa en la ecuación de Bernoulli, despreciando las pérdidas. Proceso 1. Primero vamos a calcular la elevación del gradiente de energía en la sección donde se inicia la trayectoria. Entonces, la elevación gradiente energía será igual a la elevación en el punto 0 más el tirante sub 0 más la velocidad sub 0 al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Después vamos a calcular los valores para trazar la curva elevación tirante en el canal de la rápida. Y vamos a suponer tirantes menores que y sub 0. Además, vamos a calcular E y vamos a restar de la elevación del gradiente de energía calculado en el paso 1, en el proceso 1. Por último, trazamos la curva 1 que ven en la gráfica, que está acá, y esta se obtiene de la elevación de la trayectoria en la rápida, ¿bien?, versus el tirante, ¿ya? Después vamos con el cálculo de la curva elevación tirante, conjugado menor. La curva elevación tirante conjugado menor se calcula con el siguiente proceso. Primero vamos a calcular la elevación del gradiente de energía en la sección del canal, después de la rápida. Una muestra gráfica de los cálculos se indican en la siguiente figura. Tenemos el tirante sub n, la elevación y la velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Este es el esquema de cálculo de la elevación del gradiente de energía después del resalto. Ahora, para una sección rectangular, la ecuación va a ser la siguiente, donde el tirante sub 2 va a ser igual al tirante sub 1 dividido entre 2, más 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces el caudal al cuadrado, dividido entre la gravedad por el tirante 1, más el tirante 1 al cuadrado dividido entre 4. Luego vamos a calcular la energía, que va a ser igual al tirante 2, más la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Tercer paso que vamos a hacer, calcular la elección del fondo del colchón amortiguador, que va a ser la elevación, será igual a la elevación gradiente energía menos la energía 2.
En el paso 4, trazaremos la curva 2, que va a ser la elevación del colchón amortiguador versus el tirante conjugado menor. Entonces obtendremos un gráfico como este, un segundo gráfico. Ya. Graficamos las curvas 1 y 2, las interpolamos en el punto de intersección y vamos a obtener la elevación del tanque amortiguador y el tirante conjugado menor, Y1. El cálculo de la longitud del colchón se lo hace usando la siguiente fórmula. Longitud será igual a K por Y sub 2 menos Y sub 1. Siendo K igual a 5 para una sección rectangular. Ahora el cálculo de las coordenadas y las elevaciones de la trayectoria parabólica de la rápida se va a calcular mediante la ecuación parabólica que tenemos acá. Y es igual a menos X, tangente de este ángulo, más la gravedad por X al cuadrado, dividido entre 2 veces la velocidad máxima al cuadrado, por 1 más tangente al cuadrado de phi, o del ángulo. Donde lleva a ser la coordenada vertical. X será la coordenada horizontal. F va a ser el ángulo, o phi va a ser el ángulo formado por la horizontal y el fondo del canal de la rápida. Entonces, tangente de phi va a ser igual a la pendiente. Esta tangente que tenemos acá en la ecuación. Tangente de F, o phi. ¿Ya? La velocidad máxima será igual a 1.5 d y al principio de la trayectoria, con lo cual la ecuación se simplifica de la siguiente manera. Y será igual a menos la coordenada horizontal por la pendiente, más la gravedad por la coordenada horizontal al cuadrado, dividido entre 4.5 veces la velocidad al cuadrado por 1 más la pendiente al cuadrado. Ahora, para los cálculos se dan valores a X y se calcula Y, siendo las elevaciones, elevación será igual a elevación en el punto 0 más Y. Con estos valores vamos a tabular una tabla de elevación. Y por último vamos a diseñar la transición de entrada. Ahora vamos con otro tipo de estructuras especiales. Ya hemos visto lo que son las transiciones de puente canal, los sifones, las rápidas. Ahora vamos a ir con las estructuras hidráulicas para la medición de caudal. Estas son estructuras diseñadas y desarrolladas en laboratorios hidráulicos, por lo que sus unidades de calibración siempre van a estar en pies por segundo. El método práctico consiste en construir los aforadores según las especificaciones originales, en pies, y utilizar las conversiones métricas de los índices de los caudales, calculadas por los laboratorios hidráulicos. La razón de este enfoque es el diseño complicado de las diferentes dimensiones de los aforadores, que se normalizaron después de años de pruebas y errores, que luego se calibraron. Las diferentes dimensiones de los aforadores no son modelos a escala hidráulica, de manera que no se puede asumir que una dimensión en un aforador de 4 pies será el doble de las dimensiones correspondientes de un aforador de 2 pies. Algunas dimensiones son constantes para algunas partes, pero otras varían para cada medida.
Como resultado de ello, cada una de las 22 variaciones que se pueden encontrar en los canales de aforo de Parshall y cada uno de los aforadores en H debe considerarse como un dispositivo diferente. Tendrán algunas características comunes, pero cada uno de ellos tiene sus propias especificaciones de fabricación y su propia tabla de calibración. A pesar de esta complicación, los aforadores se utilizan ampliamente debido a sus ventajas. Se construyen para satisfacer una necesidad particular. Son dispositivos de medición normalizados, es decir, que se fabrican e instalan de acuerdo con las especificaciones y no necesitan calibración. Además, la medición se puede tomar directamente de sus tablas ubicadas. Al igual que los vertederos, es preferible que los aforadores funcionen con descarga libre. Algunos tipos pueden funcionar de manera satisfactoria en situación en parte sumergida, es decir, cuando las aguas descansan en el aforador y crean cierta restricción de la corriente. Ahora, si el efecto es previsible, cuantificable, el problema no es grave, pero implica que se deba medir la profundidad del caudal en 2 puntos en el aforador, como se indica en la figura 10.3, y que se aplique un factor de corrección a las tablas de aforo. Entonces, en la figura 10.13 vemos un canal de aforo parcial, donde tenemos la sección de convergencia, la sección de garganta y la sección de divergencia. Ya. Ahora sí nos iremos al ejemplo de aplicación, donde nos dice diseñar un sifón invertido, como se muestra en la figura, en esta figura que ven acá, para un gasto de, o para un caudal de 0.08 metros cúbicos por segundo, para un canal de llegada y salida revestidos de concreto. Los datos del flujo en los canales serán los siguientes. El tirante normal del canal aguas arriba será de 0.30 metros. La velocidad del agua en el caudal o en el canal aguas arriba será de 0.541 metros por segundo. La carga de velocidad en el canal aguas arriba será hb sub c, que será igual a velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, que nos están dando de dato de 0.015 metros. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la transición de entrada, nos dan sus respectivas elevaciones, nos vuelven a dar lo que, o nos dan el coeficiente de Manning de 0.013, su ángulo, la longitud, en este caso va a ser 49.5 metros, las elevaciones de la transición de salida. Entonces, según lo expuesto antes, se comienza con el diseño de las transiciones, las longitudes tanto para entrada como salida. Este paso lo vamos a obviar porque ya lo hemos visto en ejercicios anteriores y nos vamos a dedicar más al diseño de la tubería. Entonces, en el paso 1, primero vamos a elegir la tubería. Este se elige de acuerdo a la disponibilidad del lugar. Para el ejemplo, vamos a tomar una tubería de concreto, donde el número de Manning será 0.013. Para el paso 2, la velocidad media del agua en el conducto. Esta velocidad como máximo puede alcanzar hasta 3 metros por segundo. Entonces nosotros vamos a asumir un valor
de 2 metros por segundo. Ya es un valor asumido, se asume. Como máximo 3 metros por segundo. En el paso 3 tenemos el diámetro de la tubería, que sacamos de la ecuación de la continuidad. Se despeja el diámetro y tenemos lo siguiente. Pero una tubería que va a ser una sección circular, ¿no? Por eso tenemos esta ecuación. Diámetro será igual a 2 veces la raíz del caudal dividido entre pi por la velocidad. El caudal en datos hemos visto que es 0.08 metros cúbicos por segundo. La velocidad estamos asumiendo de 2 metros por segundo. Haciendo cálculos tendremos como resultado 0.2256 metros. ¿Bien? En pulgadas, si lo convertimos, nos dará de 8.80. Redondeando un diámetro comercial, vamos a tomar un diámetro de 10 pulgadas. ¿Listo? Entonces ustedes lo van a redondear un diámetro comercial. En el paso 4, calculamos las propiedades hidráulicas del conducto. Primero tenemos el área del tubo, que va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado. ¿Cuánto nos ha salido el diámetro? 0.225. ¿Ya? Ya. Van a poner aquí ese diámetro que estamos calculando. Ya van a disculpar este valor. Dividido entre 4. Entonces, haciendo cálculos, mi área me saldrá 0.05 metros cuadrados. La velocidad media en la tubería será el caudal dividido entre el área. Mi caudal, que ya me han dado de dato, 0.08. El área que estamos hallando con el diámetro calculado anteriormente, que será de 1.58 metros por segundo. Y me estoy olvidando algo. Si estamos usando, hemos calculado, ¿verdad? Este diámetro de 0.23 metros. Lo hemos vuelto en pulgadas 8.80. Pero nosotros vamos a usar un diámetro de 10 pulgadas porque es lo que podemos comprar. Entonces ese diámetro de 10 pulgadas lo convertimos a metros y recién lo reemplazan en esta ecuación. ¿Ya? Y con eso hallamos el área. ¿Listo? La carga de velocidad en la tubería será la siguiente. Velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. La velocidad será de 1.58, que acabamos de calcular, dividido entre 2 veces por 9.81, que nos da como resultado 0.123. Lo redondeamos el valor a 0.13 metros. ¿Listo? Entonces, el radio hidráulico para la sección circular será con la siguiente forma. Diámetro cuarto, que será 0.254 o 10 pulgadas, que va a metros, dividido entre 4, que nos da como resultado 0.074. En el paso 5, ¿qué vamos a hacer? Calcular las pérdidas. La pérdida por transición de entrada, que es con la siguiente ecuación. H sub T será igual a 0.4 por B sub 2 elevado al cuadrado menos B sub 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Entonces, B sub 2, B sub 1 lo sacamos de acá. De los datos, tenemos como primer dato 0.015. El siguiente dato lo vamos a obtener en cálculos, que nos da 0.3
3. Lo reemplazamos esos dos valores, reemplazamos el valor de la gravedad y tenemos el valor de H sub P, que será 0.046 metros. ¿Ya? La pérdida por entrada al conducto será con la siguiente ecuación. Para K sub P será igual a 0.5, entrada de concreto, ¿ya? En este caso. Entonces H sub 3 será igual a K sub P por B entre la sección A y B al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Para este caso, nuestro K sub P es 0.5 y nuestra B entre la sección A y B será 0.127. Haciendo cálculos tenemos un valor de 0.064 metros. Posteriormente nos vamos a ir a la pérdida por fricción. Primero hallamos la pendiente con la ecuación de Manning y la longitud del gráfico. ¿Ya? La longitud lo sacamos de este gráfico que nos dan, es de 49.5 metros. ¿Listo? Entonces, despejando la pendiente, tendremos que la velocidad por el coeficiente de Manning dividido entre el radio hidráulico. Que para este caso, nuestro radio hidráulico va a ser H sub 3. La velocidad lo obtenemos igualmente de los datos, ¿eh? O de lo que hemos calculado, 1.58, ¿ya? Reemplazando esos datos, nos da como resultado que la pendiente va a ser 0.0166. Entonces, de la ecuación decimos que H sub F va a ser igual a la pendiente por la longitud. Reemplazamos la anterior pendiente que hemos calculado, la longitud que nos dan de dato, y tenemos que H sub F será 0.824 metros. Ahora tenemos que hallar la pérdida por codos de la gráfica. Nos damos cuenta de que el ángulo es de 18 grados. Hemos visto, ¿verdad? Eso les dan de datos, 18 grados. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en esta ecuación, donde K sub C va a ser igual a 0.25. Entonces, H sub C será igual a K sub C por la raíz del ángulo que nos dan de dato, dividido entre 90 grados, por la velocidad al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, que ya lo tenemos de dato, pues ya lo hemos calculado. Reemplazando esos datos, tenemos 0.25 por 18 dividido entre 90 y por 0.3. ¿Ya? Haciendo este cálculo, tenemos como resultado 0.0145 metros. Como son dos codos, H sub C será el doble, es decir, 0.028 metros. En el inciso E tenemos la pérdida por transición de salida y utilizamos la siguiente ecuación, que será 0.7 por B sub 3 menos B sub 4 dividido entre 2 veces la gravedad. B sub 3 y B sub 4 ya lo habíamos calculado y uno es dato. Reemplazando esos datos nos da como resultado 0.08 metros. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a un descanso de 5 minutos. Vuelven a ingresar 10:55, por favor. Y terminamos su ejercicio. Vamos a la ronda de preguntas. ¿Listo?